Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes, aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Nuestro patrimonio es inagotable en manifestaciones artísticas, urbanísticas, pero también paisajísticas, no solo por su biodiversidad, exotismo o belleza reconocida universalmente, sino también por los relatos que estos lugares icónicos guardan o representan de lo que hemos sido y de lo que somos. Cada uno de ellos es testigo de nuestra historia, reflejo de nuestra idiosincrasia y además es puente generacional. Esos lugares son más que postales, son memoria, cultura y sobre todo identidad. Nos preguntan nuestros televidentes, ¿qué estamos haciendo para preservarlos? ¿Cómo garantizamos que sean disfrutados en estas épocas turísticas sin comprometer su sostenibilidad? Y lo más importante, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en esta ecuación de recomendar otros lugares, pero de cuidarlos? En el último año, más de 1.5 millones de visitantes disfrutaron de nuestras áreas protegidas, pero el 90% se concentró en pocos destinos, dejando otros igualmente valiosos en las sombras. ¿Cómo equilibrar esa balanza? ¿Cómo podemos contar las historias de esos rincones menos explorados que, aunque olvidados por muchos, son fundamentales para entender quiénes somos como nación? Muy bien, para hablar de estos lugares icónicos, para entender esta prioridad en épocas como la que estamos viviendo, nos acompañan en este espacio Clara Inés Sánchez, decana de la Facultad de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia y profesora emérita a cargo de la Cátedra Patrimonio Cultural de Colombia. Clara, bienvenida. Muchísimas gracias, Mario. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias. Está Juan Uribe, periodista especializado en viajes y turismo, autor en 2024 del libro Viajar por Colombia sin afán, donde destaca historias de personas del común en territorios que han encontrado para su bienestar. Juan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y está Jorge Alonso Cano, subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, ingeniero químico y especialista en mercado internacional con experiencia como jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia y coordinador de la implementación de la misión de Sabios y director encargado de Colciencias en su momento. Jorge, bienvenido. Mario, muchísimas gracias por invitarnos a compartir el diálogo aquí con ustedes, contarles qué estamos haciendo desde Parques Nacionales Naturales de Colombia y responder estas inquietudes de nuestros televidentes respecto a las maravillas en una buena medida ocultas y que hay que hacer más visibles para todos los colombianos. Muchas gracias. Y que hay que cuidar también. También nos acompaña Sandra Howard, comunicadora social y periodista, administradora de empresas turísticas y hoteleras, ex viceministra de Turismo de Colombia y actualmente lidera el grupo Tribo, agencia consultora especializada en turismo. Sandra, bienvenida. Hola Mario, muy buenos días, un gusto compartir con usted y con todos los televidentes del Canal 1. Gracias por estar con nosotros. Y están nuestros televidentes que expresan sus perspectivas y opiniones al arranque de nuestro espacio. Veamos. Colombia tiene unos parques naturales divinos y creo que la mayoría de colombianos no los conocemos. Hay uno muy cercano acá que he tenido la oportunidad de ir, que es el Parque Chicá, que bueno, y hacia alrededor sé que acá hacia la sabana hay muchísimos. Pero hace falta más publicidad sobre algunos territorios muy lindos que les hace falta ponerlos en conocimiento del público con mayor énfasis. Y siempre sería más interesante saber a dónde puedo ir, cómo puedo llegar. Hay muchos parques que yo sé que uno no tiene ni idea cómo llegar. Que también lo podamos ver en los diferentes canales que tenemos de difusión, como los noticieros y su importancia. Sí, porque no aparecen, no los conocemos, dicen nuestros televidentes, y esa es la razón, no los conocemos. Sí, Mario, tiene toda la razón. Personalmente, como docente que he sido de patrimonio cultural por 30 años, puedo decirlo que
si algo nos falta a nosotros los colombianos es conocer nuestro propio país. Nosotros tenemos que ser mucho más conscientes, así como nos encanta viajar al exterior para conocer la Torre Eiffel, las pirámides de Egipto o la Estatua de la Libertad de Nueva York. Es importantísimo y ustedes no se imaginan el turismo, el vehículo tan importante que es para nosotros afianzar nuestra identidad cultural y nuestro patrimonio. Tenemos que conocernos más. Para poder contar quiénes somos, Juan. Entonces, no salimos de un círculo o de una mecánica de unos lugares establecidos que además están abarrotados de gente donde no la pasamos bien, mientras lugares icónicos están olvidados y vacíos. Sin duda, ese es un gran problema, como que las agencias siguen vendiendo lo mismo y las personas siguen comprando lo mismo, yendo a los mismos lugares y tenemos que salir de ese círculo. Estoy completamente de acuerdo, hay sitios maravillosos en Colombia y bueno, y tampoco hay que ir demasiado lejos. Un oyente estaba hablando de Chicaque. ¿Cuántos bogotanos conocemos Chicaque? No creo que tantos. Entonces, es como abrir un poquito más la mente y conocer estos destinos. 17 miradores tiene Bogotá, 17, no solo uno, no solo el de La Calera, 17. Los conocemos, los hemos visitado, sabemos de ello. Preguntamos, adelantando un poco también sobre la perspectiva de los parques naturales dentro de estos lugares icónicos que hoy, Jorge, queremos mirar de una manera más profunda. ¿Por qué no aparecen en los relatos televisivos los parques naturales? Pues es una excelente pregunta. El país tiene 65 áreas protegidas, de las cuales 37 son definidas que tienen vocación ecoturísticas distribuidas a lo largo y ancho del país. 37. 37 parques nacionales naturales tienen vocación ecoturística y están desde el Caribe, el Pacífico, en la parte andina, Orinoquía, Amazonía. Y aquí es un reto que realmente a través de los medios de comunicación podamos brindarles información a los colombianos, que no solamente son las playas que existen en el Caribe, sino los parques nacionales naturales que hay. Aquí muy cerca, nosotros tenemos el Parque Nacional Chingaza, donde usted en un día puede hasta tener la experiencia de ver un oso de anteojos, ver los venados, ver las bellezas que tienen los frailejones. El páramo. El páramo mismo que nos provee una buena cantidad del agua que tiene Bogotá, que los bogotanos se circunscriban de eso. Un lugar excelente para hacer deporte, montar bicicleta, trotar. Cada uno de los parques tiene una serie de actividades permitidas de disfrute, desde la observación, actividades de deporte, actividades de senderismo. Pero en los relatos televisivos seguimos viendo a los turistas uno encima de otros en las mismas playas de siempre. Le preguntamos a Sandra cómo equilibrar estas recomendaciones para que haya turismo, pero que haya turismo responsable sin afectación de estas áreas protegidas, Sandra. Por la manera como se está orientando el ecoturismo, está conllevando a que cada vez haya mayor conciencia sobre la necesidad de conservar, preservar e incluso regenerar las áreas naturales. Por el otro lado, no se debe perder nunca de vista la importancia y la necesidad de controlar las actividades que se realizan dentro de estas áreas protegidas, que cumplen esa doble función. Por un lado, el de ser unas áreas que aportan unos recursos ecosistémicos necesarios para la vida del planeta y para la subsistencia de todas las especies que habitan en esa zona, y por supuesto también para las comunidades que viven en las áreas de influencia. Y por el otro lado, mantener también la claridad de que sin un control adecuado, sin un manejo y administración adecuada de estas zonas, pues ese turismo que en este momento puede ser favorecedor para las comunidades y para la protección del área misma, puede el día de mañana convertirse en un aspecto negativo por el deterioro que ya estamos viendo en algunas zonas. Diversificar, pero hacerlo responsablemente. Más televidentes preguntan. Como televidente me pregunto qué papel deben jugar los medios en la promoción de un turismo que no solo impulse la economía local, sino que también respete los recursos naturales de los parques nacionales. Porque son muchos factores. Sí, desconexión. Sí, descanso. Pero también cuidado para los que vienen detrás, pero sobre todo cuidado para las especies vivas que cohabitan en esos espacios. Sí, claro, por supuesto, Mario. Es que es una responsabilidad, así como el turismo es un vehículo importante, los medios de comunicación tienen un
muy poderoso, que es jugar precisamente en estas desconcentraciones. No basta solamente con aquel que es más vendedor o donde nosotros podamos decir son los íconos y donde todo el mundo quiere ir a este país. Por su misma biodiversidad, por su geografía, es un país diferente. Cada región es distinta, cada región nos está deparando un paisaje distinto, un clima diferente y sobre todo yo sí destaco que muchos televidentes que nos están acompañando han mencionado mucho el tema de la sostenibilidad. Creo que eso es el chip que ya nos estamos acostumbrando a escuchar y que es parte de esa responsabilidad de nosotros cuando viajamos contribuir a ese cuidado del medio ambiente, a ese cuidado de los lugares que visitamos. Sobre todo porque ahí, Juan, falsos dilemas. El problema no es o playa o paseo de olla en el río, que es lo que nos cuenta la televisión, especialmente el 1 de enero, el 25 de diciembre. O la playa, y en los mismos lugares, o el paseo de olla en el río. Y dejamos de lado alternativas que podríamos estar contando, que nos hablan de nuestra historia, que nos hablan de nuestra tradición. De acuerdo. Recojo algo que decía Clara Inés, y es el hecho de que Colombia es casi que muchos países dentro del mismo. Entonces, es fundamental que nosotros conozcamos esos territorios en donde, pues, que nos quedan un poco lejos tal vez, para así también crear un poco de empatía. Creo que nos hace falta empatía para comprender qué es lo que pasa en esos lugares, ¿sí? Y saber cuáles son esos dolores, cuáles son esas necesidades. Yo pienso que sí, si salimos un poquito de ese círculo en el que nos han metido, podemos hacerlo muy bien. Y bueno, tenemos las redes sociales que pueden ser muy buenas si las aprovechamos bien, pero también he visto casos, por ejemplo, una isla en Mallorca, que por un video en TikTok que se hizo viral, ahora está súper congestionada y la gente no puede, o sea, van apilados unos sobre otros, pero van por la novelería, porque todos quieren seguir el camino, son como muy borregos en ese sentido. Claro, se trata de mantener este equilibrio, Jorge, del que hemos hablado. Es decir, no dejarlos olvidados, pero tampoco significa irnos en masa para maltratar la naturaleza. Entonces, vacaciones, descanso, no es solo playa, ¿no? Bikini, vestido de baño o piscina, ¿no? Está la montaña, está el páramo, ¿verdad? Está la selva, están los bosques, que tienen la misma gratificación para quien los visita. Totalmente, y reitero, desde Parques Nacionales, el ecoturismo para nosotros es una oportunidad de que el colombiano, el ciudadano, fortalezca su conciencia al cuidado del medio ambiente, bajo un elemento de que vaya, disfrute en forma responsable cómo cuida y cómo ve en todas las alternativas que realmente tiene el entorno. Recordemos, nosotros tenemos el privilegio de que este país tiene desde menos 4.000 metros hasta más 6.000 metros de altura en pisos térmicos, que da toda esta diversidad en lo que estamos haciendo. Y en los parques que podemos visitar, que están cercanos a las ciudades, se da una buena alternativa a estos mismos. Tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica, que tiene toda una serie de beneficios, de bellezas, que quizás no tiene los mecanismos de transporte que tiene la costa atlántica, pero que sí da unas oportunidades muy interesantes para descongestionar ese turismo que se ha concentrado muchas veces en la costa atlántica. Muy bien. Y todas estas oportunidades de conocer y aprender de la naturaleza. Conocer y aprender de la naturaleza y participar también de los procesos que está viviendo el país. Por ejemplo, turismo y paz. Sandra. Bueno, no es de ahora que los parques nacionales del Caribe estén ocupando casi el 90% de los visitantes hacia este tipo de actividades en Parque Tayrona y en Corales del Rosario. Tradicionalmente estos han sido los parques más conocidos y más visitados por los colombianos y también por extranjeros que llegan al país con esto en mente. ¿Qué se buscó desde cuando trabajamos el Plan Sectorial Turismo para la Construcción de la Paz en el 2014 al 2018? Que las comunidades fueran actores protagonistas de la gestión y administración de las diferentes actividades que se realizaran en estas zonas que hacen parte de el espacio donde se desarrollan las diferentes actividades comunitarias. Y justamente de esta manera se logró que se organizaran algunas cooperativas y diferentes tipos de asociaciones locales para que fueran ellos los operadores, los guías, los intérpretes ambientales que tuvieran a su cargo
el trabajo con los turistas, pero también el cuidado y protección de estas zonas. Y que las han recuperado en la medida que los procesos de paz lo permiten. Señores periodistas, cuando hablamos de relatos de paz no solo hay que hablar de firma de documentos, estrechones de manos, consejos de ministros, reuniones de delegatarios. Ahí están estos relatos de comunidades de paz que recuperan los territorios en ciertos momentos y contribuyen a esa representación de la reconciliación en nuestro país. Más televidentes preguntan. He notado que los medios no siempre resaltan la conexión que los parques nacionales tienen con nuestra identidad cultural. ¿Cómo podrían los medios mejorar la representación de estos lugares como parte integral de la memoria colectiva del país? Bien, 3 etiquetas claves: memoria colectiva, ¿no? Identidad, parques y turismo, por supuesto. Bueno. Por supuesto, yo creo que un punto importantísimo en el que el turismo puede ayudar es en esa creación y en ese fortalecimiento de la identidad. Tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos como somos. Y el turismo nos ayuda muchísimo cuando comprendemos que estamos en un territorio, que habitamos un territorio y sabemos cuáles son esas características, podemos mostrarle ese territorio al visitante. Es como cuando invitas a alguien a la casa, le muestras lo que tienes más bonito, pero si no conoces esa casa, si no sabes que el jardín tiene tales características, cómo está la sala, ¿qué le vas a mostrar? Claro. Los relatos son muy importantes, Clara. A veces uno en otros países llega a ciertos lugares donde hay un relato que los precede, un relato grandioso, y cuando uno llega a los lugares y dice, pero normal, de estos en mi país tengo muchos y mejores, pero no tienen el relato. Claro, eso es cierto. Yo rescato que en este momento en Colombia hay una gran apuesta por el turismo en cada región del país, cada comunidad. Muchas están apostándole al turismo precisamente con estos temas de turismo y paz. ¿Sí? Están buscando resiliencia y están buscando una manera diferente de poder vivir en sus territorios y de poder mostrar. No solo contribuye, como lo dice Juan, a mejorar, a fortalecer su identidad, sino que eso contribuye a que ellos mismos se conozcan. Entonces hay que generar esos relatos. Son las comunidades las que tienen que valorar su propio territorio, porque como lo decía Sandra, ahí es donde está la esencia de quien cuida lo que yo conozco y lo que es mío, lo cuido y lo protejo y además lo comunico. En eso hay que seguir trabajando, hay que trabajar mucho en los relatos y eso parte de conocernos más a nosotros mismos. Muy bien. Insistimos muchas veces en estos relatos audiovisuales, Jorge, en creer que solo el cuidado se limita a no botar basura y a no hacer hogueras y ya, el resto no nos interesa. ¿Qué otras cosas son necesarias para que los turistas compartamos, pero sobre todo colaboremos con el cuidado de estos lugares resguardados? Hay varios elementos. Uno, recordemos, y tal vez no es muy común, el término que llaman capacidad de carga. O sea, un parque nacional no puede llegar una multitud, tiene definida en forma técnica cuál es la cantidad de personas que pueden en un momento dado estar visitando ese parque sin hacer efecto sobre él. Temas ya también como, recordemos la ley de plástico de un solo uso, acostumbrarse a ir con su termo, informarse muy bien qué es lo que tiene en el parque para que cuando la persona llegue al parque ya llegue documentada, pueda disfrutar su estadía, pueda saber qué va a conocer, pueda trabajar qué va a ver en el parque y de esa forma se fortalezca su conciencia ambiental al respecto del mismo. En muchos parques también tenemos implementado mecanismos de guianza que lo que ayuda es que quien va disfrute mucho más porque digamos los relatos ya han sido trabajados, simplemente no es que paso por el sendero y veo una planta, pero si ya alguien le explica, esta planta tiene esta circunstancia, tiene estas características, en este punto hay esto, se enriquece muchísimo más la experiencia. Y recordemos, cuando uno conoce, como bien se dijo, se valora mucho más lo que tenemos. Y es lo que nosotros esperamos, que de estas experiencias transformadoras de visitas a parques se convierta en una conciencia permanente del cuidado de la vida, del cuidado de la diversidad. Muy bien. Medios, mensajes, pedagogía en esta perspectiva de responsabilidad. ¿Cómo hacerlo, Sandra? Creo que una de las grandes tareas que tenemos sobre la mesa aún y que seguramente seguirá allí durante mucho tiempo es la de generar una mejor cultura turística.
y los medios de comunicación tienen que ser los aliados en la valoración de todos esos elementos que existen en las áreas de los parques nacionales y demás áreas protegidas, incluso áreas de la sociedad civil, a través de entender la interacción que puede existir entre las comunidades y las especies silvestres que se encuentran en estos sitios. Más televidentes preguntando, veamos. Como televidente, me pregunto, ¿qué están haciendo los medios para informar sobre la importancia de visitar los parques nacionales de manera responsable, respetando las normas de prevención y cuidado ambiental? Porque no se ven más campañas que eduquen a los turistas sobre cómo minimizar su impacto en estos espacios naturales y garantizar su conservación. Muy bien, promoción de los sitios, pero acompañada de pedagogía. Decías tú, extracámara, que el 70% de las imágenes que promocionan el turismo en Colombia son de los parques naturales. Sí, efectivamente, el video que recientemente ha salido de Colombia, el país de la belleza, el 70% de esas imágenes corresponden a imágenes que hay en parques nacionales naturales en el país. Que es toda la riqueza que lo que queremos es cómo a través de los otros medios también se difunda este elemento, amén de la información adicional que le ayude a los colombianos a ir a los parques, a conocer los parques. Estamos en proceso de mejorar el acceso, sabemos que hay unos procedimientos administrativos a ese respecto, pero la invitación a los medios es que nos ayuden a difundir lo que hay en los 37 parques que están abiertos al público para que los puedan disfrutar. Y la invitación a la academia es que acompañen estos procesos. Pues claro, por supuesto. Además, porque cuando uno empieza a revisar todos estos procesos, al final la educación está en el centro. La educación está en el centro, no solo para los operadores, para las comunidades, la educación también está para el turista y los turistas somos todos nosotros. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Elsa, buenos días. Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos nuestros televidentes. El primer correo que ustedes como televidentes nos hacen llegar dice lo siguiente: con mucha nostalgia presencié las últimas emisiones del noticiero CMI, el mejor noticiero de la televisión colombiana, del cual fui asiduo televidente durante muchos años. Mis respetos al señor Yamit Amat, director del noticiero, así como a todos los periodistas, reporteros y presentadoras. Nos escribe Mario Hernán Palacios, Claudia Figueroa, Liana Maritza Herrera Rivera, Edwin Castillo, Jenny Jiménez. Entre otros muchos televidentes que recuerdan y hacen homenaje a un noticiero tradicional del Canal 1, el noticiero CMI, al cual le rendimos tributo y lo conservaremos en la memoria de la televisión colombiana, Elsa. Asimismo nos escriben: hola, por favor hagan programas para un canal de televisión. En ustedes está innovar, ser diferentes y hacer contenido de calidad. Les auguro muchos éxitos. Nos escribe ML y John Jairo Sánchez. Un correo propositivo que invita a manejar la imagen, el lenguaje audiovisual para esta pantalla que reclaman los televidentes que buscan en este medio ese tipo de entretenimiento. Por último, nos escriben: en el programa los impresentables deberían indicar al inicio que contiene lenguaje soez y vulgar, pues es visto por muchos adolescentes en formación que toman como forma de expresión el lenguaje utilizado por sus presentadores. Con preocupación veo que mis hijos están adoptando dicho lenguaje y las posiciones expuestas. Sería mejor cambiarlo de horario. Nos escribe Jairo León Sánchez. Muy bien, un programa de radio que funciona en una franja radial, pero que si pasa a esta pantalla debe respetar y conservar la lógica de la franja televisiva, que es una franja familiar, que es una franja para jóvenes y adolescentes. Por eso, toda la razón a nuestro televidente. Le agradecemos sus inquietudes, agradecemos a los televidentes que nos escriben semana a semana y a Elsa por reportarnos los correos. Sigamos con nuestros televidentes y sigamos con nuestro tema central. ¿Qué proponen? ¿Qué le recomiendan a la televisión, a los periodistas, a los creativos? ¿Y qué se recomiendan a sí mismo a propósito del tema que hoy estamos trabajando?
Sobre todo para estas épocas de vacaciones, ¿cómo pueden incentivar esas visitas a estos parques? Es indispensable saber que hay que cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo tener las ciertas normas de convivencia cuando visitemos esos lugares. Me gustaría ver más información sobre y conocer más sobre parques, ya sea en Colombia o a nivel Bogotá, donde uno pueda como ciudadano poder acercarse con su familia y disfrutar día a día. Hacer como una participación activa de veeduría, no solamente de los parques naturales, sino de estos nichos naturales como son los humedales. Se están endureciendo los humedales y pues precisamente eso es lo que está colapsando precisamente la ciudad. Más información sobre los parques y también tener la idea de cómo mantener su sistema ecológico, porque hay mucha gente que bota basura y no mantienen ese medio, que es un medio de un pulmón de aquí de Bogotá y de toda la ciudad. Siempre respetando al máximo el ambiente y asegurándose de preguntar antes a la gente local qué se recomienda o cómo se ha hecho hasta el momento para tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Muy bien, esas son las recomendaciones de los televidentes. Las tuyas, Juan. Las mías, abrir la mente a nuevos destinos, pensar en que en todas partes encontramos historias bellísimas, que no hay que ir demasiado lejos para ser un turista responsable y aspirar al turismo regenerativo, dejar el destino mejor que como lo encontramos y que el turismo les deje beneficios a las comunidades locales. Juan, gracias. Juan Uribe, periodista especializado en viajes y turismo. Muy amable por estar con nosotros. Jorge, tareas, recomendaciones. Uno, los medios nos pueden ayudar a difundir más información de los parques que tenemos disponibles. Dos, recuerden, tenemos en nuestra página web www.parquenacionales.gov.co la información de los parques, cómo se llega a ellos, qué podemos ver en los parques. Muchas gracias a Jorge Alonso Cano, subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales. Sandra, tareas que nos dejas. Las decisiones en torno a las acciones que toman los visitantes, los turistas, están muy orientados y muy influenciados por lo que ven en los medios de comunicación. De ahí el gran poder y la gran responsabilidad que tenemos todos, comunidades, autoridades y medios, de generar esa cultura del respeto, de la responsabilidad, de la acción sin daño que podemos hacer como visitantes en un territorio que necesita la llegada de los turistas para poder generar oportunidades de productividad y de una economía estable y legal para muchas de estas comunidades que están en las zonas de influencia de los parques nacionales. Muy bien, muchas gracias a Sandra Howard, comunicadora social y periodista y administradora de empresas turísticas y hoteleras. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Mario. Fue un gusto acompañarlos el día de hoy. De igual manera. Clara, tareas, recomendaciones en el cierre. Aprovechemos que las tendencias del turismo actual nos hablan de especialización. Del turismo cada vez más turistas especializados que buscan experiencias. Y esas experiencias nos pueden llevar a pensar que un gancho comercial no es solamente el sitio de siempre, sino que un gancho comercial también es ofertar esas experiencias que están en todas las regiones del país. Clara, muchas gracias. Con mucho gusto, Clara Mario. Inés Sánchez, decana de la Facultad de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias a ti y a todos nuestros panelistas. Gracias a los televidentes que han participado activamente en nuestro espacio y gracias a quienes nos acompañan semana a semana en este espacio. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviar los videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno más compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.